Hola amigo cerdo, comenzamos con tu energía en Sol, Luna y Ascendente. Hoy haré la tirada más completa y os haré una carta de energía, un arcano mayor, una de runa, una de evolución y una de los ángeles de María. Y luego comenzaremos con los elementos. Bueno, pues vamos con la energía para cerdo en Sol, Luna y Ascendente. La abundancia. Vamos con el arcano mayor para cerdo en Sol, Luna y Ascendente. El loco. Vamos con la runa en Sol, Luna y Ascendente para cerdo. En Sol, Luna y Ascendente. Sale Cano. Una de las cartas de evolución en Sol, Luna y Ascendente para cerdo. Sale el equilibrio. Vale. Vamos con el ángel de María. En Sol, Luna y Ascendente para cerdo. En Sol, Luna y Ascendente. Gracia. Bueno, pues estas son las energías que os han salido. Vamos a por ello. Bueno, amigo cerdo, pues en este caso la energía que tienes, una de ellas es la abundancia, que le sigue el loco. Esto quiere decir de que vais a tomar un camino nuevo. Habéis tomado la decisión de empezar algo distinto en vuestras vidas, de cambiar hasta ahora lo que estabais haciendo. Si os dedicabais a una cosa, os vais a dedicar a otra. Sobre todo, aquí se está hablando de dedicarte a algo que a ti te gusta mucho, con el cual tú te identificas. Puede ser un don también. Quizás a algunos de vosotros os guste mucho escribir, o cantar, o componer, o quizás ayudar a los demás de alguna forma, ¿no? Que vosotros tengáis. Incluso alguno de vosotros abrir algún tipo de negocio, algo que llevabais ya tiempo pensando, pero que realmente te gusta, que no es que realmente lo estés haciendo, sí que lo hacemos económicamente, ¿vale? No podemos engañar, hay que ir con la verdad siempre por delante, pero es más lo que vosotros sentís, más que por el dinero que podáis llegar a ganar, sino porque es como si dentro de vosotros tuvierais esa necesidad de hacer. Esto os va a llevar a un equilibrio. Aquí te sale la carta del equilibrio. Trabajar en eso que tú quieres, llevar a cabo todos esos pensamientos que tú tenías, por fin ser tú mismo. Eso te trae un equilibrio que hasta ahora no estaba en tu vida. Eso te va a hacer sentirte bien, te va a hacerte realizado. Es como si hubieras conseguido el éxito, aunque aún no lo tengas, por el hecho de estar haciendo aquello que realmente llevabas mucho tiempo queriendo llevar a cabo. Sí que no te voy a engañar, aquí te sale Cano, que te está diciendo que vas a tener que darle mucha dedicación, que ves que son actividad, pero muchísima dedicación. Pero lo vas a hacer desde el punto de que no te va a doler, porque es que es tu pasión. Es lo que a ti te hace sentirte bien.
vas a estar concentrado en lo que estás haciendo. Entonces, si te vas, por ejemplo, a escribir un libro, vas a concentrarte, vas a poner toda tu dedicación, todas tus ganas ahí. Es algo nuevo, es una abertura, es como al fin puedo ser yo, ¿no? Es como una especie de liberación. Puede que haya gente que le guste y gente que no. Opiniones siempre van a haber, a favor y en contra de lo que uno hace. Pero a ti esto te trae un gran equilibrio y abundancia. Es decir, que dedícale tu tiempo, pon todas tus esperanzas, pon toda tu fe en ello, porque te puede traer una gran abundancia a tu vida. La abundancia no es solamente a nivel económico, también es a nivel de conocimiento, de amor, de paz, de tranquilidad. Todo aquello que te hace sentirte bien, todo aquello que te aporta esa felicidad. Como ves, él aquí no parece que sea como una especie de rico. Sus ropas no son ropajes caros, ¿entiendes? Pero él se siente feliz, él se siente abundante, porque se siente realizado, porque está haciendo exactamente lo que quiere hacer. A veces eso es lo que representa la abundancia, hacer lo que uno se le llena el alma. Pero es algo que es innato en vosotros, es algo que ya tenéis dentro de vosotros, solo vais a sacarlo. Muchos de vosotros ya lleváis tiempo conteniendo eso, otros habéis estado haciéndolo un poco en privado, quizás os daba vergüenza, quizás os daba miedo de lo que la gente podía pensar, o que a lo mejor no ibais a poder vivir de ello. Un poco ahí, como un poquito retenido en este tiempo. Bueno, pues ahora es momento, ahí tomas esa gran decisión. Aquí viene el loco, como que te lanzas a ese camino. Bueno, pues es una semana buena. Todo lo que a una persona le haga crecer, todo lo que a una persona le haga sentirse bien, le haga sentirse realizado, sobre todo en equilibrio a nivel físico y mental, pues siempre es algo muy positivo en nuestras vidas y siempre va a hacer que nuestras vidas ganen en todo. Esa abundancia que se hablaba antes. Eso a veces no tiene precio, ¿vale? Que el dinero es importante en la vida, pero cada uno se siente rico a su manera. Vamos a ver qué tal lo tiene cerdo de tierra, en qué le afecta esta energía y qué es lo que más se va a mover en su vida. Bueno, pues un cerdo de tierra. Bueno, pues lo que se estaba comentando, pues aquí le aparece y se le muestra tierra. Ese nuevo rumbo, ese cambio, esa decisión que uno toma firmemente hacia donde quiere ir, algo, es un cambio muy positivo. Aquí tenéis las flores, que siempre es una carta que da igual lo que le rodee, porque siempre va a ser bueno, siempre lo va a transformar hacia bueno. Es como regalos de la vida, es como ha llegado tu momento de recolectar esa alegría. Así que muchos de vosotros, esto que se hablaba antes, ese don, tiene que ver mucho con el arte. Mucho con el arte, con la creación. Música, pintura, escultura, componer, incluso como aquí aparecen las flores, puede que alguien tenga el don de crear grandes obras de arte, ¿no? Con flores, con la naturaleza. Bueno, pues cerdo de tierra, aprovecha esta energía que te llega a tu vida porque es un cambio de rumbo muy positivo en todos los sentidos de tu vida. Da igual si te digo que es el trabajo, el amor, la familia, porque al aparecer el ramo de rosas en medio es que todo tu mundo, todo lo que vas a mover va a ser para positivo.
Vamos a por cerdo de metal, en Sol, Luna y Ascendente, en cerdo de metal. Bueno, interesante. Aquí os llega economía de dinero, digamos, economía de verdad, de dinero. También de estudios, de conocimiento. Aquellos que habéis hecho una carrera, aquellos que tenéis estudios, este camino que vais a empezar es a través de ahí. Muchos de vosotros podéis poneros por cuenta propia. Por ejemplo, habéis hecho una carrera de médico, pues vais a hacer una consulta médica, pero privada. No estoy hablando, también podéis trabajar en un hospital, Aquí también aparece el edificio como hospital, pero también muchos de vosotros como individual, como algo personal. Igualmente algún tipo de arquitecto o cualquier tipo de estudios que hayáis realizado os va a traer mucho dinero, mucho. No estoy hablando de un sueldo medio. Aquí se está hablando de abundancia por 2 veces, por lo tanto, sí que, como te decía antes, vas a tener que darle dedicación, no te va a llover el dinero del cielo, pero trabajando, estando ahí, poniendo toda tu concentración, esto te va a traer mucha economía y mucho equilibrio emocional, porque es por lo que tú has luchado, es lo que tú querías traer a tu vida. Esos sueños que tuviste en el pasado, cuando empezaste esa carrera, ahora se te hacen realidad. Empieza con lo que puedas. Ya irás creciendo poco a poco. Empieza con lo que tengas en este momento, en una habitación de tu casa, con lo que sea. Tú tranquilo, que esto te va a dar y te va a traer mucha abundancia, mucha tranquilidad y mucho prestigio. Así que, cerdo de metal, lucha por esto, céntrate en ello, porque ahora ya estás en la puerta del éxito. Me alegro mucho por vosotros. Da igual lo que hayáis estudiado, como si habéis estudiado, por ejemplo, jardinería, da igual. Aquello que tú vayas a crear, aquello que tú le pongas esa dedicación, esa fe, eso sobre todo si lo habéis hecho de corazón, eso os va a atraer. Podéis montar una floristería y tener muchísimo éxito. Podéis montar, yo qué sé, cualquier otra cosa que tenga que ver con ello. Un criadero de plantas, de flores, de lo que sea. No siempre van a ser grandes carreras o... Esto no tiene nada que ver. Es aquello por lo que tú has estudiado de corazón, porque tú lo sentías, porque tú lo querías. Me alegro mucho. Vamos a ver qué tal lo tiene el cerdo de fuego en Sol, Luna y Ascendente. Para cerdo de fuego. Recordad que podéis escuchar todos los elementos del cerdo, porque no dejáis de serlo. Entonces todos ellos os van a aportar un granito, aunque sea luego el vuestro el que más rija. Bueno, pues aquí seguimos hablando de éxito, de que ese camino, ese que vas a tomar, que habrá gente que te diga que estás loco por hacer eso, si tú le pones dedicación, si tú le pones actividad, te va a traer el éxito. Empezamos con éxito otra vez. El sol, esa abundancia, esos contratos que os van a llover. Una época de energía para hacerlo muy positiva. Es como que vuestros sueños se empiezan a hacer realidad. Sí que mira, ¿no? Vuelve otra vez el equilibrio. Aquí se van a hacer grandes contratos, tanto si son a nivel de socios como a nivel de empresa, como que si tú vas a trabajar para alguna empresa en concreto, da igual. Estos contratos vienen con mucho éxito, con dinero, con abundancia, con equilibrio.
que sí que lo vas a tener que trabajar, que no te va a caer del cielo, que ya lo digo una y otra vez, pero estos contratos son muy positivos en este tiempo. Cuando salen estas cosas así, yo siempre digo aprovechar el momento, porque sabéis que la vida es una rueda que va girando. Entonces, cuando uno aprovecha la oportunidad y sabe que es el momento oportuno para hacer algo, hay que aprovecharlo. No lo dejes para más adelante. Aquellos que queráis echar un currículum en alguna empresa en la que estéis interesados, echarlo, porque es el momento de que os venga ese contrato. Aquellos que queráis hacer pactos de cualquier tipo en vuestra vida, cada uno aplicarlo a vuestra vida. Es muy positivo este cambio que llega, esta decisión que parece que una especie de locura, es muy positiva para Cerdo, mucho. Así que, la verdad, fuego, una semana, o no una semana, sino un tiempo, porque esto no es una semana, esto es un tiempo en que esta energía va a estar en tu vida, aprovéchala, porque te van a llegar grandes contratos, grandes ofertas de trabajo. Muévete, aunque las personas te digan, uy, ahí es muy difícil entrar, uy, eso ahí nunca te van a coger. Hazlo. Lo que a uno no le pasa, a otro sí. Muy positivo, una semana o un tiempo de mucha suerte. Vamos a ver qué tal lo tiene Cerdo de Agua en Sol, Luna y Ascendente. Para Cerdo de Agua, Sol, Luna y Ascendente. Cerdo de Agua. Bueno, aquí llega la comunicación, os van a comunicar, os van a llegar noticias de que habéis estado mejor pasando un tiempo, pues bueno, no muy bueno, quizás con muchos problemas, con muchas piedras en el camino. Aquí tenemos la tormenta aquí abajo, pero recordar que el sol siempre está aquí arriba, de que esto es un tiempo que ya está viéndose, que ya se está pasando, que ya ahora ya empieza este sol, empieza a brillar. Quizá este tipo de decisión de la que se estaba hablando antes te va a hacer salir de esta mala situación, porque te dice que este tiempo que es un tiempo de cambio, de pasar de una situación a pasar a otra. Aquí te salen los puentes, que es como ir de un sitio a otro, es un acercamiento de un lugar a otro. Estás tendiendo un puente a tu vida, una salida. Así que aquí te viene el búho, que son comunicaciones positivas. Entonces, te van a comunicar algo positivo en tu vida, que esta situación que estabas viviendo hasta ahora va a desaparecer. Y viene este nuevo tiempo. Un tiempo de sol, un tiempo de éxito otra vez. ¿Ves? Aquí te aparece el tiempo, como diciendo, ya se acabó. Y esa época ya ha pasado y ahora vienen nuevas oportunidades. Quizás tengas que ir de un sitio a otro, quizás te tengas que cambiar de lugar para poder hacer ese cambio. Pues, pero siempre te va a ser hacia positivo. Este cambio te dice que está ahora en esa fase de cambio, no va a ser para allá. Cuando aparece el tiempo, quiere decir que en tu caso va a ser como una transición de una situación a otra. Puede que a lo mejor tarde 15 días, un mes, en empezar a ver ya algo claro, pero que sí que te van a llegar noticias para que tú puedas hacer ese cambio. Quizás alguien te hable de algún lugar donde hay trabajo o donde hay aquello que tú estabas buscando, y tú tomes acción, recordar que tenéis que tomar acción, y entonces te puedes ir.
A lo mejor alguna persona te puede acercar algunos papeles para que tú puedas entrar a trabajar en alguna empresa. O, o quizás tomes la decisión de montar algo, pero fuera del lugar de donde estás, no donde estás viviendo ahora, porque aquí hay un puente. Vosotros, en este caso, a Cerdo de Agua, sí que se le puede estar hablando un poco de movimiento, pero no va a ser rápido. Sí que primero te vas a informar muy bien antes de dar ese paso. Pero tranquilo que ya estás en el camino. Este tiempo ya ha empezado. Así que mucha suerte a todos los cerdos de agua para que esto se lleve a cabo y esa circunstancia te varíe hacia positivo. Vamos a por cerdo de madera, el sol, luna y ascendente para cerdo de madera. Bueno, pues más o menos ha sido parecido al de agua. Aquí hay unas semejanzas en el cual le vuelven a hablar de lo mismo. Estabas pasando un tiempo o saliendo de una mala situación con problemas, pues bueno, un poco aquí hablaba de la abundancia, por lo tanto que tienen que ser problemas económicos, tormentas, discusiones, broncas, hablan un poco de todo esto y aquí, como te he dicho antes, aparece este sol, aquí estos pájaros como que ya pueden volar, como que salen de esa situación que los tenía un poco amarrados sin poder ver esa salida, ¿no? Vale, pues ahora sí que te vienen buenas comunicaciones para salir de esta situación. Aquí viene la hoz. La hoz es la cosecha. Vas a estar recogiendo, Es decir, que en este tiempo donde tú lo estuviste pasando tan mal, si estuviste promocionándote, o estuviste echando currículum, estuviste moviéndote para encontrar trabajo, pues ahora te viene esa noticia, la noticia de que vas a empezar a trabajar, porque aquí tienes la hoz, vas a recoger todo lo que has estado sembrando durante un tiempo, en ese tiempo que lo pasaste mal, y te habla de un nuevo camino, de un nuevo destino, de un nuevo rumbo en tu vida, Aquí se hace constancia otra vez el loco, conforme que toma una decisión para tomar este nuevo rumbo que nadie se espera. A lo mejor te ofrecen un puesto de trabajo donde tú nunca has estado o que nunca lo has hecho y tú lo vas a aceptar. Tú vas a decir que sí. Y este nuevo cambio, este giro que tú vas a hacer, si tú pones dedicación en ello, te va a traer este equilibrio y te va a traer esta abundancia. Y quizás a lo mejor tú te pensabas que tú ahí no ibas a encajar o que no te iba a ir bien o que tú a lo mejor ahí quizás no te veías del bien, como diciendo, pues yo esto a lo mejor no voy a ser capaz de llevarlo a cabo. Pues igual te sorprende, igual empiezas a hacerlo y te gusta. Te das cuenta que a lo mejor sí que es como esta carta, sí que tienes el don para poderlo llevar a cabo, que sí que tienes esa gracia para poder hacerlo bien y te puede traer ese equilibrio. Quizás aquello de lo que siempre habías estado renunciando, pues a lo mejor aquel era tu camino. A veces esto pasa mucho en la vida. Cuando decimos, no voy a hacer esto, yo no me veo ahí, no voy a ser nunca capaz de hacerlo, madre mía. Y a lo mejor luego tomas esa decisión y esa es la decisión correcta en tu vida. Pero recuerda que tú eres el único que tienes el libre albedrío, es decir, que eres el único que puedes decidir los cambios en tu vida. Bueno, pues me alegro muchísimo por Cerdo, unos cambios que le vienen muy positivos, muy de hacer esa abundancia interior, de buscar ese equilibrio interno,
de por fin encontrarse a sí mismo, por fin ser el mismo, y eso es siempre muy, muy positivo en la vida de todo el mundo. Todas las cosas pues tienen su transacción de un lado a otro, pero lo que importa es el final y es el resultado. Bueno, pues os decreto muchísima suerte, muchísima sabiduría. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.